Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla compartiendo esta sobremesa con nosotros. El tema del IMSA sigue dando que hablar. Ayer hablamos con Luna, un vecinalista, y algunos conceptos que dejó Luna obviamente generaron repercusión. Por ejemplo, cuando decía que la gente pagaba por miedo a que le quiten la casa. Empezamos a recibir llamadas en el canal, personas adhiriendo a la posición de Luna, decían, sí, nosotros estamos en juicio, a nosotros nos quieren rematar, todas estas cuestiones que son realmente una atrocidad. También otro tema que quedó pendiente y que quedó latente luego de la entrevista con Luna fue esta cuestión, ¿quién determina cuánto debe pagar cada persona? Luna, que es un jubilado que cobra la mínima, para el IMSA era una persona pudiente. Más allá de todo esto, mañana viernes vence el plazo para la presentación de mandar los mails a esta audiencia pública, cuanto menos sui generis, que pretenden los concejales. ¿Qué va a pasar con todos esos papeles? Y la verdad, somos bastante escépticos en cuanto a que tengan un tratamiento serio, concienzudo. Tenemos la sensación, y alguna vez ya lo habíamos dicho, que el aumento del IMSA ya está decidido. Lo que están decidiendo ahora si va a ser del 37%, como pide el IMSA, va a ser menos, o van a llegar al 37% de manera escalonada. Es verdad que está puesto este estudio de costos, entre comillas, pues son apenas 3 páginas, en la página web del Consejo Deliberante. Pero sin embargo, para una audiencia pública hace falta otra documentación que el Consejo Deliberante está omitiendo, como por ejemplo el contrato de concesión que tiene la empresa IMSA. Así que este es un tema también que lo vamos a abordar hoy, y lo vamos a abordar de otras perspectivas. Lo vamos a abordar con Alicia Chalave, la abogada que se especializó en lo que son la defensa de los derechos del consumidor. Así que les propongo una brevísima pausa y ya conversamos con la doctora Chalave. Seguimos en Sobremesa. Alicia, muchas gracias por venir a esta sobremesa. Gracias por invitarme. ¿Ustedes se van a presentar, van a mandar algún escrito, van a mandar un mail al Consejo Deliberante mañana? No, porque no queremos convalidar este procedimiento. Ya nos ha pasado con el transporte público, que hemos hecho una acción de amparo presentada en la justicia con otra asociación de consumidores, las dos asociaciones, Proconsumer y Codelco. Y bueno, lo mismo, se ha celebrado la sesión en el Consejo Deliberante y se ha aprobado el aumento. Ahora seguimos con la causa judicial. Así que vamos a esperar a ver qué resuelven los concejales de esta convocatoria que han hecho. Nosotros no convalidamos esta convocatoria, es una convocatoria que es muy deficiente en relación a lo que es el derecho en sí. El derecho de la participación pública está compuesta de dos temas principales. El primero es que es derecho sustancial, el derecho a la información. Y la información tiene que ser adecuada, completa, veraz, tener todos los requisitos que exige la Ley de Defensa del Consumidor. Y una vez que tiene toda la información, va a participar. ¿Usted coincide conmigo que es insuficiente este estudio de costos? Por supuesto, porque no hay una línea de base. No hay un estudio previo de determinar cuánto sale, digamos, para la empresa, cuánto recauda, en qué compone este costo del servicio de recolección de residuos, cuál ha sido la progresión de esta tarifa en el tiempo. Recordemos que venimos de 2 aumentos que se han dado el año pasado, es decir, que aquí es una especie de a ojo, la empresa solicita y el Consejo Deliberante concede. Bueno, nosotros no vamos a convalidar esto. Cuando se habló de audiencia pública, usted hizo mención a la audiencia pública del boleto. Cuando hablamos con los consejeros, los primeros que dicen, bueno, pero una audiencia pública no es vinculante. Es cierto, pero con ese argumento como que tratan de denostar o quitarle valor a una audiencia pública. Mire, esto ha sido zanjado ya el año pasado en esta casi escandalosa tarifa que fue la del gas por redes, que es la famosa causa Cepis, donde a raíz de una gran cantidad de amparos que había en todo el país y de distintos fallos judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expide. Y se expide el 18 de agosto del año pasado en este fallo que tiene 60 páginas. Yo les pido, hay muchos concejales y además tienen un sinfín de asesores que estudien este fallo. Este fallo estableció en forma, le diría definitiva, porque además lo sugiere la Corte y lo recomienda, de que sirva para
como antecedente para todos los servicios públicos, establece no solo la obligatoriedad de las audiencias públicas, sino cómo debe ser ese procedimiento. Y ese procedimiento dice que tiene que ser público, que tiene que dar lugar a la deliberación, que tienen que escucharse las opiniones de los demás. Es imposible escuchar si se hace un planteo por escrito y donde uno desconoce absolutamente quiénes son los que han opinado. Es decir, esto tiene que ser de una manera lo más pública posible y deliberativa para que pueda la administración formarse una opinión. Hay, insisto, que son 60 páginas, de ellas por lo menos 10 están dedicadas a la audiencia pública. Cuando una audiencia pública es bien hecha y se escuchan a las partes y se escucha, se presta atención, son herramientas para mejorar la gestión. Por supuesto. Yo lo vi en algunas oportunidades, por ejemplo, una vez una audiencia pública por un problema del subterráneo en Buenos Aires, que me invitaron a ver cómo es. La administración cambió 2 o 3 cosas y quedaron todos contentos. Sí. Ahora, en este fallo, en el considerando 18 y así sucesivamente hasta el 30, por lo tanto hay mucho para leer, expresa que primero que hay que tener la información completa, adecuada, es un derecho de contenido sustancial que tiene que ver con el derecho del usuario. Una vez que uno tenga toda la información, va a participar en esta deliberación en sesiones públicas. Está planteado exactamente así como se lo estoy manifestando, por lo tanto no hay duda en que no puede ser por mail ni por escrito. Porque uno de ahí no va a escuchar nunca lo que opina otra persona. De ahí a sesionar por WhatsApp estamos un paso cerca. Claro, carita feliz, dedo pulgar para arriba. Exacto, pero bueno, la Corte, insisto, que era un tema de una gravedad importante porque era en todo el país, de un servicio que tenemos, hay 8 millones de usuarios en todo el país, es decir, que no era un tema menor en el que se expidió la Corte. Y este fallo dio por zanjada la cuestión, cuando dijo, bueno, establecemos inclusive en los votos que se trata, no solo hay el voto mayoritario del fallo, sino otros votos. Por ejemplo, el de Rosati, el doctor Rosati, donde también expone una serie de consideraciones en relación a la audiencia pública, que tienen que ver con lo que forma parte, digamos, de este derecho de los usuarios del artículo 42 de la Constitución Nacional, de la reforma del 94, sino las deliberaciones que hubieron para dictar este artículo. De ahí desmembran este artículo, el 42, y dicen, por más que es un derecho que no se ha reglamentado y ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones, bueno, zanjamos la cuestión y se expide. Era algo muy esperado por las asociaciones, porque veníamos hace muchos años con todas estas versiones diferentes de que no es vinculante, que no es necesario, que no obliga a las partes, esto de que si es público o privado. He escuchado que hacen mención a un fallo del Superior Tribunal de Justicia en la causa Bejarano, que son las causas anteriores que hubieron por el transporte. El Superior se expidió, pero antes que se dicte este fallo CEPIS. Claro. Y antes que venga a definitivamente tratarse la cuestión. La nueva jurisprudencia es el fallo CEPIS. La nueva jurisprudencia es esta que inclusive lo dicen en sus consideraciones. Bueno, venimos a expresarnos sobre este tema de la audiencia pública. Ahora, en una audiencia pública, yo me imagino, y esto las pocas veces que estuve en una audiencia pública vi, que hay personas que van y plantean el tema del costo. Sí, que puede ser un vecino de San Pedrito como ayer. Va a venir otra persona y va a decir, señor, pero no nos olvidemos de la cuestión ambiental. Entonces ya empiezan a sumar distintos elementos. No es un solo elemento que se debate en una audiencia pública. No es un solo elemento y está muy bien planteada esta cuestión. Justamente de ahí la deliberación, porque de estas personas que participen seguramente van a haber distintos puntos de vista. Recordemos que los colegios profesionales con especialidades diferentes tienen distinta injerencia. El Colegio de Abogados, por ejemplo, puede dar una opinión jurídica del tema, porque esto es muy importante. El INSA no es solo el tema del costo, ¿no? Nosotros hemos insistido mucho, las asociaciones de usuarios y consumidores, con varios puntos que sufren los usuarios. Uno de ellos era la famosa terciarización que hacen para el cobro de los juicios, esto que planteó el vecino de que tenemos miedo que nos rematen la casa. El INSA primero había planteado una serie de juicios de apremio, es decir, son estos títulos que tienen el valor ejecutivo porque es un título del Estado. Lo planteamos, lo cuestionamos diciendo esto no es del Estado, es una empresa privada que brinda un servicio público.
concedido por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Pero el dueño de la calle es la municipalidad. Sí, el dueño es la municipalidad y el servicio está concedido por la municipalidad. Es decir, objetamos el carácter de un título de apremio. Llegamos a la vía ordinaria. Hoy ya se presenta con una vía ordinaria que da lugar a un debate, que son el juicio más amplio que hay para el ofrecimiento de las pruebas y para que el juez pueda considerar distintos elementos. Luego está el tema de los padrones. Nosotros, insisto que esto es lo más jorobado que tiene este contrato, que es el padrón inmobiliario a cargo de la empresa Limsa. Es decir, ellos, ¿qué hizo la municipalidad? Se dio esta facultad de control donde la empresa Limsa tiene establecido las categorías de usuarios y el padrón inmobiliario donde ellos hacen, de acuerdo a lo que el padrón dicta, ¿no? De acuerdo al registro inmobiliario, establece la condición de los usuarios y cómo les va a cobrar, sin control municipal. Entonces uno se presenta... Por eso se da lo de que decía el señor ayer en San Pedrito. Para Limsa esto es una cuadra de gente pudiente. Bueno, exactamente. También pasa, digamos, en distintos lugares donde se dice, bueno, pero hay un solo padrón o hay confusión respecto del padrón. Bueno, para la empresa no hay confusión. La empresa dice, bueno, aquí hay un padrón que está a nombre de Juan X y le cobramos. Bueno, pero es posible que esto no resulte así, que haya inconvenientes, que el padrón no esté perfeccionado, puede ser que haya un solo padrón y que haya una subdivisión de facto o de hecho que haya funcionado con los vecinos. Entonces aquí está, digamos, nosotros insistimos con esto, no hay ente de control en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Por lo tanto, la empresa tiene a su disposición un padrón para cobrar a los clientes del servicio. Por otro lado, ¿la categoría del usuario es controlada por la municipalidad? No. Tampoco. Tampoco. Bueno, entonces, tenemos ahí, digamos, una serie de facultades que el Estado está cediendo, donde una empresa privada decide cómo van a pagar el servicio. Vamos a insistir, esto no es lo correcto, esto no es lo que está en la Ley de Defensa del Consumidor. Hay un capítulo de la ley dedicada al servicio público domiciliario donde el Estado cede. Pero... A ver, la municipalidad está alegando en este caso su propia inoperancia. Porque dice, yo no soy capaz de manejar el padrón, manéjalo vos. La municipalidad ha ido cediendo facultades, ¿no? Y en la cesión de facultades está este padrón que lo maneja la empresa y la empresa decide, digamos, quiénes son los usuarios de acuerdo al padrón y la categoría que tienen. Tan es así que también tiene un sistema propio de establecimiento, por ejemplo, de los intereses. Uno va a la empresa y a la empresa le sacan esa famosa cuenta, sí, donde ellos establecen el monto, qué es lo que se adeuda y demás. Yo a las personas que se acercan y me consultan les digo, miren, usted va a pagar en la empresa un interés comercial y en la justicia el interés que le fije el juez. Usted fíjese, digamos, si... Claro, ¿cuál le conviene? Porque generalmente son unas sumas de deudas exorbitantes, digamos, con esta tirilla que le sacan en la empresa. Pero insisto, ¿no?, que todo esto tiene que ver con el control y con lo que puede hacer el usuario. Ahora, también es de dudosa legalidad que la empresa pueda ejecutarle la casa. La empresa inicia juicios ordinarios por cobro de pesos, sí, y en ese cobro de pesos establece, digamos, a través de un escrito sencillo, que generalmente tiene una página, digamos, aduce que tiene este contrato de concesión con la municipalidad, tiene aprobada la tarifa, debe usted tanto, presenta un monto con esta planilla, que generalmente ni siquiera presenta la planilla que pide la misma empresa, y dice me adeuda tanto. Entonces uno se tiene que presentar a contestar esa demanda. Muchos vecinos que hacen, por no pagar un abogado o a veces porque no le da la importancia a la notificación o cree que puede llegar a solucionarlo de otra manera, no contesta esa demanda. Bueno, esa demanda no contestada va a significar una sentencia en su contra. ¿Qué es lo que embarga la empresa? Embarga el padrón inmobiliario que tiene en su mano, con este informe del padrón inmobiliario. O sea que es muy sencillo, digamos, es un trámite muy sencillo porque tiene el dato, a raíz de ahí es que ha cobrado. Insisto que los padrones inmobiliarios pueden no ser los correctos. Claro. O inclusive puede haber un padrón, 2, 3 servicios. Esto ha sucedido. Yo he tenido casos en la justicia así, donde hay un padrón de A nombre de una persona y que ese padrón no está hoy vigente, digamos. Bueno, todo esto puede suceder. Y no sabemos cuál es el padrón que tiene el IMSS. No, bueno, el padrón que tiene el IMSS es el padrón inmobiliario, pero el padrón inmobiliario puede tener... ¿Actualizado?
Bueno, insisto que nosotros vamos a seguir reclamando que se cumpla con la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor que establece primero la información adecuada, veraz, completa, que no es solo la tirilla que les pide la empresa con la deuda, sino, bueno, este padrón corresponde a este usuario, lo mismo la recategorización a comercial, que lo hace la propia empresa. Es decir, bueno, tenemos tantos usuarios, estos son comerciales, estos son residuos patógenos, estos tienen tal. Este comercio está ubicado, por ejemplo, esta avenida está indicada como comercial, entonces todos aquellos que tengan la vivienda a la calle, bueno, si depende la función, digamos, y el comercio que tenga, va a pagar. Bueno, yo insisto que todo esto lo tenemos que controlar. ¿Cuántos usuarios tiene la empresa? Pero lo tiene que controlar la municipalidad. Por supuesto que lo tiene que esa es su controlar la facultad. municipalidad. No hay ente de control. Entonces ahora estamos discutiendo nada más que el precio que pide la empresa, que es el 37%. ¿De qué está compuesto este 37%? Yo le hago una pregunta más básica. ¿Por qué el 39% en el año 2017 cuando la inflación fue del 23%? ¿Y de dónde sale el 37 cuando la proyección de inflación es del 20? Sí, sí. Pero recordemos que como abogados y además en la Asociación de Usuarios y Consumidores vamos a insistir que hay un fallo que establece largamente cómo se debe hacer una modificación tarifaria. Y para hacer una modificación tarifaria, amén de la audiencia pública que tiene que haber deliberación, tiene que haber información. La información no son 3 hojas. Ni son 3 hojas que pueda presentar un estudio de costo que ya de por sí le está dando la liviandad de ese estudio si tiene 3 hojas. Claro. De un servicio que abarca la mayor cantidad de usuarios que son en la capital de San Salvador de Jujuy. Ahora, también es paradójico que el IMSA tiene las calles asfaltadas y la municipalidad las calles de terripio. Bueno, insisto que... Cuando sabemos que los costos son diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos. Además, los montos que se paga por el servicio del IMSA generalmente está establecido, que es de las tarifas es la más baja, la que se paga por recolección de residuos, en relación a los otros servicios. En este caso no es así. Nosotros una y otra vez hemos dicho, y cuando nos llegan a la mano las facturas que paga la gente, los usuarios de distintos barrios de la ciudad, decirles los montos que se pagan son exorbitantes para el servicio que se preste y para el servicio que se recibe. No resiste comparación con la luz, por ejemplo. Ni con la luz, ni con otros servicios, ¿no? Ni con otros servicios. Recordemos que hoy el servicio telefónico en un plan de servicio de telefonía celular llega a 800 pesos. Sí. Digamos, un servicio, y digamos que no es de los más baratos, un plan prepago o un servicio Black, por ejemplo, 800 pesos. Bueno, hoy usted compare las facturas que reciben los usuarios del IMSA. Entonces, bueno, yo creo que seguramente vamos a judicializar después que se dicte la ordenanza, porque ya nos ha pasado que hemos ido, digamos, hace 2 semanas atrás con un planteo a la justicia diciéndole, miren, esta consulta que se pretende hacer escrita es escasa, es deficiente en relación a este precedente judicial y a esto que ya se había planteado. Y nos dijeron, ¿sí o sí no. en el foro ordinario? Sí o sí, sí, en el Tribunal Contencioso Administrativo, sí. ¿No hay posibilidades de ir a otro? No, pero bueno, en definitiva, nosotros hemos hecho, y esto escuché también que nos han hecho como crítica, que hemos ido a la justicia muchas e innumerables veces. Vamos a seguir yendo las veces que sea necesario. Es el camino que hay que tomar. Porque es el camino que tenemos que seguir para que un día, digamos, se respeten los derechos de usuarios y consumidores. Así es como también hemos peleado por el título de apremio. En su momento tenían este título que hemos planteado la cuestión diciendo no puede ser que un usuario que de por sí está desprotegido porque no hay ente regulador tenga que ir a pelear con un título del Estado donde es una vía ejecutiva, donde tiene además un plazo abreviado para contestar demanda, un plazo para dictarse sentencia y un título mucho más útil, digamos, a los efectos de liquidar una deuda. ¿No sería más fácil una decisión política de hacer las cosas bien antes de judicializar esto? Sí, pero bueno, los concejales han resuelto, y esto lo escuchamos, lo vemos todos en las noticias y en las redes sociales, hoy en las redes sociales se discute mucho, que ellos entienden que es una herramienta eficiente la consulta escrita. Nosotros le decimos, la consulta escrita no es suficiente hoy. Por otro lado, el servicio no es solo, no puede ser nunca
fundante de un aumento del 37%, un estudio de costo de 3 páginas. Claro. A cualquier persona, pero además me digamos falta que con un sentido común, yo... va a decir yo no tengo la información para darle este aumento con 3 páginas. Suena al revés, suena como que decidimos justificar el aumento, de alguna manera. Yo sostengo que ya está decidido aumentarle. Sí, bueno. Lo que pueden estar discutiendo ahora, no sabemos en base a qué, es cuánto. Pero yo como usuario quiero saber si el IMSA está cumpliendo el contrato. Sí. Quiero saber dónde tienen escondido el horno autoclave. Bueno, o sea, la empresa, entre otras cosas, ¿no? Por lo menos judicialmente la empresa aduce que tiene todo aprobado por el Consejo Deliberante. Entonces es como un pase libre, le diría, porque bueno, con eso yo ya tengo aprobada la tarifa, las condiciones del contrato son estas, es un poco como decir a mí nadie me controla. Porque yo pongo el ejemplo siempre con la SUSEPU, porque es el ente regulador de los servicios provinciales. Sí. Tenemos donde quejarnos, podemos ir y plantear si hay irregularidades en el medidor, si hoy he tenido corte de luz, puedo quejarme de todos los aspectos de ese contrato que me vincula. Por vía administrativa. Por vía administrativa y va a ser anterior a un juicio. Claro. Bueno. Ahí, en este caso, en la capital de San Salvador de Jujuy no tenemos dónde quejarnos, porque quejarnos con un reclamo iniciado, con un expediente administrativo en donde nos den una respuesta a nuestros reclamos. Esto que planteaba del usuario que puede ser tomado como que está en el centro de la ciudad alguien que vive en San Pedrito, es a partir de haber deslindado la facultad de controlar ese padrón inmobiliario. Porque el padrón inmobiliario le puede dar de que usted vive, por ejemplo, en algún barrio que tenga al lado casas residenciales, pero que tenga un sector que tenga personas menos pudientes o con menos ingresos familiares. Es muy posible. ¿No? Como puede suceder, por ejemplo, en un sector de los Perales. Claro. Bueno, el padrón inmobiliario va a dictar otra cosa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Le estamos dejando a la facultad la posibilidad, a la empresa, la facultad de decidir esa factura y de decidir esa categoría de usuario. Nosotros no coincidimos, por supuesto, y vamos a reclamar. ¿Ustedes, bien se dé el aumento de tarifa, se van a presentar o bien termine esta, entre comillas, audiencia pública? Seguramente que una vez que termine, porque también tenemos en cuenta la estrategia judicial, porque nos ha pasado, hemos escuchado también que han dicho que había devenido en abstracto el amparo del transporte. Esto no es así. Digamos, no ha devenido en abstracto porque hemos hecho el planteo cuando fue la consulta escrita y hemos hecho el planteo cuando se dictó la ordenanza. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es siempre más complicado una estrategia judicial y hay que estar pendientes del trámite, pero lo vamos a hacer. Digamos, para esto somos abogados, por suerte. Digamos, es como una herramienta más que podemos ejercer. Alicia Chalave, muchísimas gracias por haber venido a compartir estos conceptos con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, mañana a las 14 nos encontramos acá en Canal 2 para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese, así sepa todo lo que pasa en Palpalá.